Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15, por favor, hermanos. Ahí donde tuvimos la lectura hace un momento. Juan capítulo 15, vamos a leer ahí juntos en casa, hermanos. Conmigo, acompáñenme, por favor. Vamos a estudiar nuestra Biblia esta tarde. Quedaron peticiones pendientes, ¿verdad, Carlos? Por ahí, algunas, ¿verdad? Para que al final, ¿verdad? Si puedes tomarlas en cuenta, gracias, hermano. Del versículo 7, hermanos, en adelante, ¿verdad? Y con un énfasis especial en el versículo 15. Esta porción es muy bonita porque nos da la clave para mantenernos fructíferos, activos, y nos permite también esta porción aprender, hermanos, la importancia que tiene mantenernos cerca del Señor y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas cuando estamos conectados con Él, cuando estamos permaneciendo en Él, buscando su voluntad, ¿verdad? Y el alta estima en la que Él nos tiene por el hecho de que nosotros ya no solamente somos para Él sus siervos, también somos sus amigos, ¿verdad? Y Él habla aquí de una relación muy privilegiada que podemos llegar a tener con Él, todos los que le conocemos y los que buscamos su voluntad. Dice Juan 15, hermanos, que nos permitirá poner la base para nuestro estudio en esta noche. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nuevamente, hermanos, los versículos 7 y 8, y luego brincamos hasta el 16. Dice así: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los capítulos 14, 15, 16, 17, hermanos, constituyen el registro de unos hermosos y trascendentales eventos en la vida de Jesucristo justo antes de la última semana en la que Él enfrentaría la muerte. Bajo el marco, bajo el cuadro en el cual el Señor estaba recordándole a los discípulos lo más importante, despidiéndose de ellos y dejándoles en claro algunas de las leyes espirituales que Él les había ilustrado con su vida
y de las cosas más importantes que Él les había enseñado. En ese marco, hermanos, de los últimos momentos de la vida de Jesucristo se registran los capítulos 14, 15, 16 y 17. Y el capítulo 15 es quizás el corazón, hermanos, de esas enseñanzas que aquí se registran como las últimas o aquellas cosas más importantes que Jesucristo quería que sus discípulos, los que creyeran en Él, los que creían en Él, tuvieran presentes, y mayormente cuando Él ya no estuviera. El capítulo 15, hermanos, nos revela una de las identidades más asombrosas de Jesucristo. En este capítulo Él se presenta, dice el versículo 1, como la vid verdadera, esa fuente de savia, esa fuente de nutrientes que le dan vida, ¿verdad?, a esa planta y que promueven el crecimiento del fruto. Jesucristo se presenta como la vid verdadera. Dice que el Padre es el labrador, el cuidador de esa vid, y que en esa vid también están los pámpanos, dice el versículo 2, ¿verdad?, que están los pámpanos, y que si alguno no lleva fruto, el labrador, ¿qué hará, hermanos? Lo quitará. Pero que si alguno lleva fruto, el labrador, ¿qué hace? Lo limpia para que lleve más fruto. Y con esta metáfora de la vid y los pámpanos, Jesucristo nos recuerda, hermanos, la gran necesidad que tenemos de mantenernos conectados a Él como la fuente de vida y la fuente de fruto. Así como los pámpanos, las ramas que brotan de la vid y conectan y producen el fruto, ¿verdad?, o a través del cual se produce el fruto, así nosotros somos como esos pámpanos que en la medida que estamos conectados a Jesucristo y que estamos permaneciendo en Él, podremos estar vivos, activos, dando fruto y siendo limpiados para que el Padre se ocupe de nuestras vidas y nos permita dar todavía más fruto. El versículo 6 presenta una de las realidades más tristes, ¿verdad?, para los pámpanos. Dice que la persona, el discípulo que no permanece en Jesucristo, dice que así como los pámpanos va a ser echado fuera. Y en el caso de los pámpanos, dice que los pámpanos pues se secan, los recogen y después los echan en el fuego y arden. No significa aquí que el creyente va a ser echado al fuego, ¿verdad? Pero sí nos habla el versículo 6 de que cuando un cristiano se desconecta de Jesucristo, entonces pierde su razón de ser, pierde su utilidad, pierde su capacidad para dar fruto, y desgraciadamente se vuelve un discípulo que ha perdido su propósito y que ya no es útil para lo que el Señor Jesucristo lo había puesto. Somos como esos pámpanos, Dios nos ve así. Cristo nos enseña que cada uno de nosotros está llamado a permanecer de forma constante en la vid, para que entonces a través de nosotros se puedan dar los frutos que Jesucristo quiere y que glorifican al Señor, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Dice el versículo 8 que ya leímos, hermanos, que el Padre es glorificado precisamente en que cada uno de nosotros llevemos fruto, y no solamente dice llevemos fruto, sino dice llevemos mucho fruto, y que además ese fruto tenga una cualidad muy especial que se resalta ahí. En el versículo 16 está, ¿verdad?, que el fruto que llevemos, además de ser abundante, sea un fruto permanente. Y hay un privilegio, hermanos, que Jesucristo habla específicamente ahí para los que están permaneciendo en Él, están llevando fruto. Dice el versículo 7 que cuando estamos permaneciendo en Él, sus palabras en nosotros, entonces podemos pedir todo lo que queramos y nos va a ser hecho. Y ese mismo privilegio, hermanos, de una petición contestada, de una oración, ¿verdad?, con la bendición de Dios, se repite en el versículo 16 y nuevamente el Señor enfatiza las mismas cosas
y añade que esto obedece a una elección que Él hizo de nuestras vidas. Dice el 16 que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. De manera que cada uno de los cristianos que está hoy en el mundo, si bien tuvo un encuentro con Cristo bajo circunstancias que Él mismo recuerda y que uno podría decir, pues, yo en algún punto controlé esas circunstancias porque yo fui el que permití que se me hablara de Cristo hace 10, 15 o 20 años, y yo fui el que me arrepentí, y yo fui el que abrí la Biblia y el que puse el interés en Dios. La verdad, hermanos, es que aunque nuestra voluntad operó, Jesucristo nos enseña aquí que en el fondo Él fue el que pensó en ti y en mí para elegirnos. Su elección obró en nosotros y en un momento dado conocimos que Él nos quería usar. Primero nos salvó y luego nos acercó a Él, nos puso en una relación permanente con Él. Y en este versículo Jesucristo enfatiza eso a sus discípulos porque es algo muy importante. Fueron elegidos por Él, fueron puestos por Él para ir y llevar fruto y que su fruto permaneciera y que sus oraciones, dice el versículo 16, hechas al Padre en el nombre de Jesucristo, no tuvieran estorbo, sino que fueran peticiones constantemente respondidas y atendidas por el Padre. Hoy quiero recordarnos, hermanos, una verdad muy importante, muy especial que Jesucristo enseña en estos versículos, y es el hecho que Dios quiere hacernos fructificar a cada uno de nosotros. Dios quiere que a través de nuestras vidas los frutos de una vida cristiana estable se estén dando, se estén verificando constantemente. Esto, hermanos, no es algo nuevo en la Biblia. Hay pruebas vivientes que a lo largo de las historias de Dios, las historias de los hombres y mujeres de Dios registradas por el Espíritu Santo, nos dejan en claro que la voluntad de Dios para sus hijos siempre ha sido esa. Quiero presentarte algunas de esas pruebas vivientes para recordarte en esta tarde que la voluntad de Dios, más allá de lo que tú y yo podamos sentir o pensar, la voluntad de Dios es que sigamos dando fruto y si no lo estamos dando, que comencemos a darlo. Para eso el Señor nos salvó, para eso nos puso. Pruebas vivientes de que Dios quiere y puede hacernos fructificar. La primera de ellas, hermanos, está en Génesis. Capítulo 17, por favor. Lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos no era algo nuevo, era algo que desde el inicio de la historia de los hombres de Dios ya era una realidad y hoy sigue siendo una realidad. Aquí hay algunas pruebas de que Dios quiere que tú y yo estemos dando fruto en este tiempo de nuestras vidas y que eso es una prioridad para Dios y es algo posible. Dice Génesis 17, hermanos. Génesis 17, la primera de estas pruebas se llama Abraham. 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años tenía Abraham aquí, hermanos, cuando le apareció Dios? Casi 100, 99 años. Y le dijo que Él era el Dios Todopoderoso. Esta palabra hebrea que describe a Dios como el Todopoderoso, dicen algunos que mejor se debería traducir el todo suficiente. El que tiene todos los recursos, el que fortalece y satisface a sus hijos, a su pueblo. Dios Todopoderoso no solamente le da a sus hijos las cosas, sino que pone en ellos la capacidad también para fructificar, no importando las condiciones, no importando las circunstancias. El Todopoderoso se distingue en la Biblia porque le da a sus hijos la capacidad para que ellos den fruto. Este nombre habla de un aspecto de Dios, otorgando a sus hijos el poder, otorgando a sus hijos la sabiduría, otorgando a sus hijos
la fuerza para llevar a cabo y a través de ellos producir lo que Dios quiere. A eso se refiere también Jesucristo en Juan 15 que leímos cuando dice que el Padre es el labrador y que todo pámpano que lleva fruto, el Padre, el labrador, lo limpiará para que lleve más. Le ordenó Dios a Abraham, versículo 1, que anduviera delante de él y que fuera perfecto. Le dice, yo soy el Dios de todos los recursos, así que vive delante de mí y sé perfecto. Eso quiere decir recto, sincero, busca hacer mi voluntad, busca ser maduro. Y Dios asume ahí, hermanos, el compromiso de bendecirlo y prosperarlo. Versículo 2 en adelante. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí está la promesa de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Lean conmigo, por favor, el del versículo 6 al 8, hermanos. Dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto desafió la fe de Abraham, porque dice una porción en el Nuevo Testamento, en Hebreos, que Abraham y su esposa, hermanos, estaban casi ya muertos, estaban viejos, estaban físicamente débiles, al grado que incluso la esposa de Abraham, Sara, le fue muy difícil creer esta promesa de que Dios tenía el poder de hacerla fructificar. Y cuando Dios mismo a través de ángeles se presentó para confirmar las promesas, Sara, hermanos, hasta esbozó una risa de incredulidad, porque nunca imaginó que a sus casi 100 años ella y su marido podrían, decía ella, tener deleite, hablando de la bendición de un hijo entre ellos, así ya grandes. Pero para nuestra sorpresa, hermanos, las flaquezas físicas de Abraham e inclusive los traspiés de Abraham, los errores que se registran en el libro de Génesis, como la ocasión que él descendió a Egipto porque hubo hambruna en la tierra donde estaba la tierra prometida, aunque todavía no era su posesión, pero ahí estaba, hubo una hambruna ahí y descendió a Egipto por alimentos sin consultar a Dios. Y mintió acerca de su esposa ahí en Egipto para que no se la quitaran y no lo mataran, obedeciendo a sus temores. Luego, después de eso, Abraham aceptó tener un hijo con la criada de su esposa, ¿verdad? Porque se desesperaron y dudaron de la promesa de Dios. Y luego más adelante, Abraham vuelve a mentir respecto a Sara en un lugar llamado Gerar, cuando Abimelec, ¿verdad?, que era el título real de los reyes de esos lugares, se presenta con ellos, él le miente a Abimelec y le dice de Sara que era su hermana, que no era su mujer, y Dios en su misericordia, ¿verdad?, persigue eso y hace que Sara sea librada. A pesar de las flaquezas físicas y de los errores que tuvo Abraham en su vida, en su trayectoria, al haber recibido las promesas de Dios de hacerlo prosperar y de fructificarlo, a pesar de eso, hermanos, Dios cumple maravillosamente las promesas que le hizo a Abraham. Y nace su hijo Isaac. Y en Isaac, como dice la Escritura, le fue levantada descendencia, y la descendencia de Abraham en Isaac fue ni más ni menos el pueblo de Israel. Y Dios lo hizo fructificar a pesar de todas estas circunstancias en contra. Nieto de Abraham.
no debía tomar mujer de su tierra de Canaán, de donde venía su abuelo, su ancestro, sino que él tenía que esperar que se cumplieran las promesas de Dios en él. Después de diversas malos pasos, de diversas trastadas, también Jacob recibe de Dios la confirmación de la promesa dada a Abraham para fructificar. Y dice Génesis 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y dice el 3, ayúdenme a leerlo, hermanos. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vemos cómo es que a través de Isaac, las promesas de fructificar dadas a Abraham también se le extienden a Jacob. Capítulo 35 de la vida de Jacob, capítulo 35, hermanos. Vemos a Dios, a pesar de los errores también que cometió Jacob. Ustedes saben que el nombre de Jacob significa el que suplanta, ¿verdad? El suplantador. Y él desde que estaba en el vientre venía pescado, ¿verdad? Del calcañar de Esaú, del tobillo de Esaú. Y en su vida lo caracterizaron pasos, ¿verdad? De suplantador. Y le quitó la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Y huyó también de su lugar. Y luego trabajando con su suegro, hizo ahí varias movidas para quedarse con lo mejor del ganado. Era un hombre, hermanos, que no vivía conforme a los principios de Dios. Sin embargo, Dios le había prometido que las promesas de Abraham se iban a cumplir y a confirmar en él. Y aquí en el capítulo 35 vemos que Dios es fiel a eso y le dice allí a Jacob, versículo 35, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Vemos aquí, hermanos, que Jacob comprende que las promesas de Dios estaban sobre él y luego dice el versículo 12, hablándole Dios a Jacob, 11 y 12, por favor, ¿me ayudan? También le dijo Dios, 35, 11 y 12, yo soy el Dios omnipotente. ¿Y qué orden le da? Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Vemos que a Abraham Dios le promete fructificarlo y luego también a Jacob. Y a los dos les insiste y les recuerda que Él era el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Y les ordena andar, avanzar, y les ordena crecer, fructificar, multiplicarse. Y poco antes de morir, este hombre Jacob sigue teniendo en mente este rasgo de Dios. Capítulo 49 de Génesis. Capítulo 49, versículos 24 en adelante, desde el 22, hermanos. Antes de morir, Jacob pronuncia esas profecías muy propias de los patriarcas en ese tiempo, y a sus 12 hijos les va dando diferentes promesas, profecías que tienen que ver con el carácter de Dios, y las que le da especialmente a José hacen ver cómo es que él tenía en su corazón y en su mente la convicción de que Dios tenía el poder, la bondad y el propósito de fructificar a sus hijos. Dice el 22, 49, 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y luego habla de la historia de José, de lo que le sucedió a José.
Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, hablando de sus 11 hermanos que lo vendieron, ¿verdad? Y que lo despreciaron. Sin embargo, dice el 24, hablando de la vida de José en Egipto, mas su arco se mantuvo como, hermanos, poderoso. Estamos hablando del omnipotente. Y los brazos de sus manos, ¿cómo estuvieron, hermanos? Fuertes, ¿verdad? Dice, se fortalecieron. Y luego nos da la razón. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre el que fue apartado, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Así que después de Abraham y después de Jacob, siguió la bendición de Dios sobre José. Y José, hermanos, llegó a la tierra de Egipto, rechazado y despreciado, pero con la convicción de mantenerse cerca de Dios. Capítulo 41 de Génesis, versículo 50. Fue despreciado entre sus hermanos, vendido a los egipcios, trabajando con Potifar, un capitán de la guardia del faraón. Fue prosperado como administrador, pero luego la esposa de Potifar, ustedes lo saben, en el capítulo 39, lo busca y lo tienta, y José se mantiene fiel a Dios, cerca de Dios, íntegro, y entonces es echado a la cárcel y pasa 2 años ahí. Pero en la cárcel Dios está con él y él ayuda al panadero y al copero, aunque a uno de ellos le predice su muerte. Sin embargo, lo vemos a José dando fruto en la casa de Potifar, dando fruto en la cárcel. Y luego sale de la cárcel y es llevado a declarar la interpretación de un sueño delante de Faraón. Y gracias a esa interpretación y a la sabiduría que Dios puso en José, el pueblo de Egipto fue librado del hambre y además fue fuente de bendición para los pobladores de alrededor, y hasta el pueblo de Israel llegó esa bendición. Y en un punto de esa historia de José, en medio de la hambruna y antes de la hambruna y durante la hambruna, miren lo que hace Dios con José. 41, 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y miren cómo José honró a Dios con el nombre de sus hijos respecto a este rasgo que estamos hablando. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Manasés quiere decir el que hace olvidar, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Efraín quiere decir el que hace fructificar. Así que a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, hermanos, Dios cumple su promesa y José se mantiene cerca de Dios y es bendecido y es hecho fructificar por Dios en la casa del egipcio, en la cárcel, en el gobierno, con el faraón, en su propia vida, con una esposa y 2 hijos, con una familia. Y luego avanzamos, hermanos, en el tiempo, bueno, más que en el tiempo, en el orden bíblico, ¿verdad? Porque esto que les voy a decir es antes de Abraham, antes de José y antes de Jacob. Avanzamos a Job, capítulo 5.
Job fue antes de todos ellos, ¿verdad? Job es uno de los antiguos patriarcas, sin embargo en la historia bíblica aparece después. Y dice Job capítulo 5, hermanos, ustedes saben lo que le pasó a Job. Creo que muchos conocemos los capítulos 1 y 2 de la vida de Job, de cómo este hombre era un hombre fructífero. Se dice que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía cuidados, ¿verdad?, de Dios en su vida. Tenía una familia grande, tenía 7 hijos y 3 hijas. Y además era muy rico en ganado. Su hacienda era grande, hermanos. Su testimonio también era el más rico de los orientales de por allá. Y aún así, el Padre lo limpió e hizo que produjera más fruto. Y no lo vamos a ver ahorita, pero en los últimos capítulos de Job se dice cómo es que Dios, después de la prueba que le aplicó a la vida de Job, la cual permitió que Satanás tocara su familia, que tocara sus bienes y que tocara su salud, Dios, hermanos, lo limpió, lo refinó, y entonces él vino a dar más fruto todavía. Y 140 años más vivió Job después de la prueba, y tuvo otros 7 hijos, otras 3 hijas, que eran las más hermosas, dice la Biblia, de toda la tierra. Y además ese hombre vivió todas esas generaciones y vio a sus nietos. Eso lo dice el capítulo 42 de Job. Por eso Santiago dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entre las cosas que Job, hermanos, registra en las conversaciones con sus amigos, las cosas que da pie a que se hable cuando su vida está ahí siendo probada, están estas, mira, dice el 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección de ¿quién, hermanos? Del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote, dice ahí, de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás a la vejez, en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho. Y le hablan a Job de este rasgo de Dios, que en su poder, en su suficiencia, Él prueba a sus hijos para refinarlos y que entonces produzcan fruto, más fruto. La Biblia registra también a un hombre que en sus inicios fue solamente un sencillo muchacho, cuidador de ovejas, el menor de 8 hermanos, que vivía prácticamente en el campo y que se dedicaba a cuidar a estos animales y que se dedicaba a defenderlos con una honda. Ese hombre, hermanos, era David. Sin embargo, por la rectitud de su corazón, Dios lo eligió para hacerlo un hombre próspero y fructífero y colocarlo como príncipe del pueblo de Israel. La trayectoria de David, según se registra en los libros históricos de Samuel, de Reyes al principio, no fue sencilla. La vida de David pasó por diferentes tribulaciones, sobre todo se registran esos momentos en los que no pudo sostenerse y pecó con Betsabé, esos momentos en los que estuvo huyendo de Saúl
esos momentos difíciles en la vida de David. Sin embargo, hermanos, vemos a David reteniendo su amor por Dios. Y es así que David escribe salmos en los cuales testifica de este carácter de Dios, como el Salmo 21. Búsquenlo, por favor. David dando testimonio, hermanos, de este aspecto de su Dios y recordándonos cuál es la voluntad y el poder de Dios para con sus hijos. Salmo 21. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Ayúdenme lo que sigue, hermanos. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Pero el versículo 1 empieza David exaltando, hermanos, el poder de Dios, la capacidad de Dios para bendecirlo y para poner su bondad sobre él, sobre su vida. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 12? Salmo 51, 12. Dice David, después de haber fallado, orando intensamente y confesándose, dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, ¿qué dice, hermanos? Me sustente. Y viene el resultado de la acción poderosa del sustento de Dios, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Las bendiciones de Dios no solamente son, hermanos, las promesas de Dios para hacer fructificar a sus hijos, no solamente son sobre aquellos que nunca han fallado. David fue fructífero antes de haber fallado, pero también después de haber fallado, al arrepentirse, restaurarse en su comunión con Dios, pudo volver a ser de bendición a los hombres en su liderazgo. Y luego tenemos, hermanos, en la historia al hijo de David, a Salomón. Salomón gozó ampliamente de la bendición del Todopoderoso. La Biblia registra, hermanos, en la historia de Salomón que este rey tuvo tanta riqueza como ningún otro en la historia de Israel, pero lo que más se dice y lo que más exalta de la vida de Salomón fue que fue un hombre con sabiduría y anchura de corazón muy grandes. Este hombre reconoció al inicio de su reinado que necesitaba enormemente de la ayuda y la bendición divina, porque sin ella no podría llevar a cabo los grandes retos y los grandes desafíos que involucraba su labor como rey. Así que reconociendo su condición, se registra en Primero de Reyes, capítulo 3, que entra en la presencia de Dios e invoca al Señor y asumiendo su responsabilidad, clama y pide la bendición de Dios con buen corazón y Dios se la concede. Dice el versículo 6 de Primero de Reyes 3, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia, David mi padre, David, a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia, rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué dice lo siguiente, hermanos? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque
¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y escucha por favor la reacción y la respuesta de Dios, recordando aquellas palabras con las que empezamos, que si permanecemos en sus palabras y Él permanece en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y observa lo que le dice Dios a Salomón, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Qué interesante. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y había una promesa adicional que Salomón no supo aprovechar. Dice el 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Finalmente, hermanos, además de estos hombres que recibieron la gran bendición de Dios, a pesar de las circunstancias y no obstante las debilidades y flaquezas que los caracterizaban, tenemos una mujer también que hace eco en la historia bíblica porque era estéril y eso le acarreaba una gran aflicción. Era una mujer que estaba marcada socialmente, pero clamó con un corazón que quería honrar a Dios y le pidió un hijo a Dios. Y Dios abrió su vientre y no solamente le dio un hijo, sino que le dio un vientre fructífero y tuvo más hijos. Pero el primero de ellos llegó a ser un tremendo juez en Israel. Estoy hablando de Ana y su hijo Samuel. ¿De quién es, hermanos, el dar sabiduría, el dar inteligencia, el dar riqueza? ¿De quién es el dar los hijos? ¿De quién es el dar los alimentos? ¿De quién es el dar el conocimiento? ¿De quién es el abrir las puertas? ¿De quién es el dar los clientes? ¿De quién es el cerrar los tratos, los contratos? ¿De quién es el sustentar la vida? ¿De quién es el poner en responsabilidad con todo lo que se requiere para hacer de mayor bendición a los que nos rodean? ¿De quién es el abrir su mano y bendecirnos a pesar de las condiciones presentes, sociales, de las circunstancias que nos rodean, pero especialmente también a pesar de nuestras humanas flaquezas que nos impiden muchas veces creer que Dios puede usarnos más allá de lo que ahora lo ha hecho? ¿De quién es el hacer eso? Sino del Dios Todopoderoso, hermanos. Lo hizo en una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, en la historia. Pruebas como estas nos aseguran que Dios hoy quiere hacernos fructificar y que de nuestras vidas, hermanos, se produzcan las cosas que honran a Dios. Jesucristo dijo, ¿lo recordamos? Juan 15, por favor. Hablando de esto, Jesucristo dijo en Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin excepción alguna, todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que dieron fruto en sus vidas, lo dieron en función de la cercanía que tenían con Dios.
del conocimiento que tenían de su voluntad, del sometimiento y la sujeción que tenían a los propósitos de Dios y de la voluntad puesta en andar en los mandamientos de Dios. No es posible esperar que Dios nos dé el poder para dar fruto e ir más allá en nuestras vidas, en nuestras responsabilidades, en nuestra familia, y que los anhelos de nuestro corazón se cumplan. No hay manera de hacerlo a menos que estemos pegados al Señor, creciendo en su presencia, en sus caminos. Y entonces, cuando eso es así, hermanos, dice el versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Has pedido últimamente cosas que Dios, por alguna razón, ha dicho no y no te está concediendo? Cuando es así, tenemos que ponernos a pensar. Es una gran oportunidad para pensar si realmente nuestra vida está cerca del Señor, permaneciendo en Él, está sujeta a su voluntad, está sometida a sus planes, está anhelando caminar en sus mandamientos y está, hermanos, en la vía y en la claridad de poder y querer dar el fruto de Dios en su propia vida personal. Si eso es lo que mueve tu vida, entonces el Señor podrá producir los frutos que glorifican a Dios, porque dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es lamentable, hermanos, que nuestra vida cristiana, y especialmente la de algunos cristianos, pase por periodos que se parecen más bien a lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Es lamentable que nuestras vidas a veces se parezcan más a lo que dice el versículo 6 y no estén dando el fruto que glorifica a Dios, y sea poco fruto y no permanente, cuando tenemos de parte del Señor los recursos y las instrucciones para que nuestra vida continúe dando fruto. No se le ha acabado a Dios el poder, hermanos, pero hay cristianos que no están creyendo que Dios puede y quiere hacerlos fructificar. Los frutos que Dios quiere que tu vida y la mía continúen produciendo, y los que Él puede producir y quiere, a pesar de las circunstancias que nos rodean, de la situación muy característica que estamos y estaremos enfrentando, y sobre todo a pesar de las circunstancias personales que hoy están presentes en tu vida. Los frutos que Dios quiere producir y que le glorifican son muy específicos. Y quiero darte algunos ejemplos. El primero de ellos está en 2 de Pedro 1. El fruto de madurez. 2 de Pedro 1. Dice el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Y qué dice, hermanos, los versículos 8 y 9? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que nuestras vidas crezcan en fe, virtud, conocimiento, dominio propio o autocontrol o mansedumbre, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Que nuestras vidas vayan en aumento por la senda y por la vía de la madurez cristiana es una de las cosas que Dios quiere y puede y desea producir en nosotros independientemente de las circunstancias. Si ese fruto y el anhelo de ser un cristiano, una cristiana, un joven, una señorita más madura,
un varón más maduro, una dama más madura en el Señor, si ese deseo está presente en mi corazón, entonces Dios puede prosperarlo, puede enviar recursos, puede enviar su poder para que ese fruto se vaya dando. El fruto de madurez en la vida cristiana, hermanos, es un fruto muy importante a buscar, a anhelar, porque ahí, en ese fruto, comienza y avanza todo lo demás. Si como creyentes no estamos buscando dar fruto de madurez en nuestra vida, ahí se detiene todo. Gálatas 5 nos explica acerca de esto, hermanos, que la madurez no es tanto producto de nuestro esfuerzo, sino resultado de la obra de Dios cuando vivimos cerca de Él, bajo su dirección. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, y menciona esas virtudes del carácter, del avance de la vida de sus hijos, una vida más amorosa, con más gozo, paz, con más paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Una vida más parecida a la del Señor Jesucristo es fruto de Dios. Él lo produce en ti. ¿Te interesa ser más maduro? ¿Me interesa ser más maduro en este tiempo? Si es así, hermanos, Dios tiene recursos para producir en nosotros ese fruto. Otro fruto, hermanos, hermoso, es el fruto de la familia. La construcción de una familia, la edificación de un hogar feliz, el que Dios permita que los hijos vengan, que los matrimonios sigan estables, que las relaciones no perfectas, pero estén estables, crecientes, pacíficas. Ese fruto es también uno de los frutos que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dice el Salmo 127, ¿te acuerdas? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice Primera de Pedro 3, por favor, hermanos, Primera de Pedro 3, hablando de este fruto que Dios quiere obrar a través tuyo, de una familia más fuerte y estable. Versículo 8, hablando de las relaciones familiares, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, compasivos, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Y qué dice el 10, hermanos? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sígale, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero esta porción, hermanos, del versículo 10 al 12, esta porción, esta promesa, ¿verdad?, de que los ojos de Dios están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, está enmarcada para aquellos que quieren edificar su familia y dar fruto ahí. Y enfocarse en hacer su rol, en cumplir su parte, en educar a sus hijos, los padres, en llevarse bien los esposos, en obedecer a sus padres, los hijos. Cuando eso está en tu corazón y te interesa, Dios tiene recursos listos para ti. Si tú te quieres casar, consolidar una familia con bases correctas y formarla y recibir esa gran bendición de Dios, ese es uno de los proyectos más grandes que puede haber en la vida. Dios tiene recursos para eso. Si tú tienes problemas hoy y tu familia o matrimonio no es lo que debiera ser, Dios tiene recursos para reestructurar tu familia. En tanto que las partes involucradas quieran dar los pasos, corregir el rumbo, ajustar los roles y hacer la voluntad de Dios en su casa, en su familia, Dios tiene recursos para bendecir a esos esposos, a esos padres, a esos hijos, a esos hermanos. Un tercer fruto, hermanos, es el que se nos menciona
en Proverbios 11. Dios tiene recursos listos para aquellos que quieren buscar el fruto de las almas. Un fruto que tristemente, hermanos, pareciera olvidado. Proverbios 11, 30. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nuevamente, hermanos, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este fruto consiste en personas a las cuales Dios quiere salvar y ayudar, pero déjame subrayar esto que sigue, a través de ti. Personas, jóvenes, señoritas, varones, matrimonios, que Dios quiere salvar, ayudar, edificar, pero a través de ti, a través de mí. Te desafío en esta noche a que lo digas así. Dios quiere salvar, ayudar, edificar y consolidar a otras personas a través de mí, con mi intervención, con mi participación, con mi sacrificio personal, por medio de mí, de lo que yo soy y de lo que Él me dé, porque Él es el Todopoderoso. Dios quiere obrar en la vida de otras personas a mi alrededor. Ese es su plan, ese, hermanos, es uno de los proyectos más grandes que Dios tiene y que no ha dejado de lado. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9 que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia está llena de casos y ejemplos a través de los cuales Dios usó a sus hijos para traer a otras personas que andaban perdidas y extraviadas a la salvación y consolidarlas. Saulo de Tarso es uno de los casos más impactantes, pero a veces hablamos mucho de él y poco de quien lo ganó. Mira Hechos 9, casi estamos terminando. Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en Jerusalén, ¿verdad? A tus santos, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Te fijas cómo las circunstancias y las realidades y las deficiencias de este discípulo estorbaban? Pero Dios tenía el poder para usarlo. Y dice el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lean conmigo el 17, hermanos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego dice la historia, hermanos, de Saulo, que al momento le cayeron como escamas de los ojos, recibió la vista, se levantó, se bautizó, tomó alimento, convivió con los discípulos y dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y de ahí, casi 30 años después, Pablo no se detuvo.
Pero hubo un hombre, hermanos, llamado Ananías, que comprendió que Dios lo quería usar y que Dios estaba dispuesto a darle la fuerza, el valor, la inteligencia, la protección y todo lo necesario para dar fruto de discípulos, fruto de carácter, fruto de familia, de relaciones estables, fruto de discípulos. Entre las cosas más importantes que Dios quiere producir en nosotros, no las únicas. Y por eso déjame terminar mencionándote, porque no puedo enseñar de esto a fondo, pero quiero mencionarlo para cerrar así nuestro mensaje, hermanos. Siete cosas, 7 elementos que nos tocan a nosotros, no a Dios, a nosotros, para poder dar fruto. Fruto de santidad, de carácter, fruto en la familia, fruto de almas, fruto de discípulos, fruto de vidas a las que ayudemos. Los voy a mencionar, hermanos, prácticamente. El primero es un deseo de dar fruto, como lo tenía Ana, al grado de afligirse si Dios no le daba hijos. Un deseo de dar fruto. Si no empezamos por ahí, nada más se puede hacer. ¿Deseas dar fruto? A pesar de este alto necesario en la iglesia, en su dinámica, a pesar de los cambios, ¿deseas dar fruto? Número 2, un clamor intenso, un pedir constante, como el que también Ana llevó a cabo y Salomón en sus días de inicio en el reino. Un clamor para que Dios te madure y te use. Número 3, conciencia y humildad de tu situación, de tus circunstancias, de tus incapacidades. Humildad como la que tuvo Salomón, como la que tuvo David cuando cayó, reconociendo sus limitaciones como ser humano débil, pero aún así entregándose al Señor. Número 4, una fe obediente como Abraham. Una fe obediente que te permita dar los pasos que Dios está llamándote y te estará llamando y te estará desafiando y que irán en contra de tu realidad presente, en contra de tus circunstancias, en contra de mis debilidades. Esos pasos que Dios va delineando y va poniendo en tu corazón, esas situaciones que dices, ¿será que lo lograremos? ¿Será que podremos? Que te hacen dudar. Una fe obediente. Número 5, una dependencia completa del Señor, como la que también mostró David, como la que mostró José, de no saber muchas cosas, de no entender muchas cosas y no obstante decir, Señor, tú lo vas a hacer en mi vida, tú lo vas a poder, tú me vas a cuidar. Hoy por hoy no me gusta lo que sucede, pero tú vas a obrar en mi vida. Número 6, resistencia y paciencia como Job, como la que tuvo Job en medio de sus circunstancias tan duras, para aguantar, hermanos, los tiempos difíciles, sabiendo que Dios tiene el poder, si fuera necesario, para hacer todo nuevo otra vez en la vida de aquellos que le temen y que se mantienen en integridad, y así lo hizo con Job. Y número 7, tenacidad, para aferrarse a la voluntad de Dios a pesar de todo, como Jacob. Jacob, hermanos, se aferró en el capítulo 32, que ya no vamos a buscar, al ángel de Jehová, ¿te acuerdas? Y lo abrazó con todas sus fuerzas a pesar de sus debilidades presentes que Jacob tenía en ese momento. Y lo abrazó tal vez de la cintura con toda su fuerza, ya con un muslo, una pierna dislocada, y le gritó estas palabras, consciente de las promesas que le había hecho Abraham, consciente de sus debilidades, pero anhelando mirar hacia adelante y viendo a sus hijos, viendo a su familia y queriendo que Dios obrara en él, y tomándolo con fuerza le gritaba al ángel de Dios, no te dejaré si no me bendices. Y aquel ángel, honrando la tenacidad de Jacob,
hasta el nombre le cambió y le dijo, no serás más Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has vencido, has luchado con Dios y has vencido. Hablando de la tenacidad para que Dios le bendijera. ¿Cómo empezamos, hermanos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Estoy convencido, hermanos, que a pesar del tiempo que vivimos, Dios tiene planes y Dios quiere usarnos para dar fruto. Y Dios quiere usarte a ti, aunque hoy tal vez te sientas un poco detenido, inactivo, tal vez te sientas debilitado o debilitada. Tal vez haya cosas que no están dándose como tú querías, tal vez haya peticiones en las cuales Dios ha dicho no. Pero tu Dios todopoderoso, mi Dios todo suficiente, no deja de trabajar para llevarnos a dar fruto. La pregunta es, ¿nos someteremos a sus instrucciones en este tiempo, hermanos? ¿Nos sujetaremos a sus mandamientos, anhelando dar el fruto para que Él nos use y así ser de bendición a otros? Oremos. Señor, gracias por recordarnos esta tarde que tus planes siguen vigentes y que tú no has quitado el dedo del renglón y que hasta que Cristo no venga por nosotros, tú quieres obrar. Sé que estoy dirigiéndome a hermanos y hermanas de diferentes corazones, circunstancias, pero sé que en muchos de ellos, Señor, porque les conozco y porque ellos te conocen a ti, hay el anhelo de ser cristianos fructíferos. Y en mi corazón hay ese anhelo. Y nos damos cuenta que te necesitamos, Señor, para rebasar las circunstancias, para ir más allá de las condiciones presentes, para confiar y depender completamente de tu mano y tu poder. Para confiar que tú, Señor, puedes hoy, de la misma manera que lo hiciste antes, producir en nosotros los frutos que te honran y glorifican y así también darnos una vida útil, fructífera, que te glorifique y que a nosotros también nos haga felices. ¿En qué áreas, querido hermano, hermana, joven, señorita, en qué áreas de tu vida, niño que me escuchas, en qué áreas de tu vida anhelas dar fruto? ¿En qué área te das cuenta que estás estancadito, estancadita por un momento y te reconoces débil? ¿Por qué no le pides a Dios en estos momentos que te renueve las fuerzas y pones en Él tu fe y te decides a sujetarte a Él? Porque todo lo que pidierais al Padre, dice en mi nombre, lo dará. Dejo en silencio unos segundos para que le pidas a Dios por ti y que Él se manifieste. Señor, tú has escuchado y estás escuchando las rogativas, las peticiones de hermanos, discípulos de Cristo, obreros en la fe, Señor, cristianos de poco tiempo en la fe también, que quieren ver su carácter más maduro, sus familias más estables y que quieren ser medios para que otros sean alcanzados, entre otros muchos frutos que solo pueden venir de ti a través de nosotros, porque tú eres la vid y nosotros sencillamente los pámpanos. Te pongo en tus manos estos corazones, estas peticiones,
incluidas las nuestras, las mías, los que estamos aquí orando también. Pongo en tus manos, Efata, para que en esta temporada pueda elevarse, Señor, y permanecer pegado a la vid, nuestra iglesia, y así dar fruto, el que tú quieres y el que te honra. Bendice cada área que ha sido puesta en tus manos en la vida de cada uno y cada una de los que la han puesto en tus manos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por lo que ya nos has dado y por cómo nos has bendecido y por cómo nos has permitido dar fruto, mucho o poco, pero te pedimos por más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.